Eh, Buenos días, qué gusto verles en esta jornada. No sé si pusieron atención, aparte de espero que sí, a alguna de las expresiones de nuestro querido hermano Alan respecto a Chad, donde mencionaba que el 45% de las personas, 9 millones, 9,5 millones de personas, no han tenido la oportunidad jamás de escuchar lo que nosotros vamos a escuchar, dijo, en un momento más, y lo que nosotros tal vez hemos escuchado por mucho tiempo, por muchos años. Refiriéndose específicamente más que al predicador que pudiera estar parado delante de ustedes, refiriéndose básicamente a la palabra de Dios, que es lo que en esta mañana de alguna manera es lo que vamos a reflexionar, lo que vamos a leer. Y hago alusión a esta expresión que tenía Chad porque precisamente el mensaje de hoy se titula Oíd, oigan. En lenguaje, como dijo un hermano anteriormente la semana pasada, en un lenguaje medio arcaico de la Reina Valera, pero que a mí me encanta. Por ende, se van a tener que de alguna manera bancar este lenguaje un tanto arcaico en esta jornada. Espero que eso no sea impedimento, no sea barrera, no sea de alguna manera una objeción para que la palabra de Dios cumpla el propósito por el cual está siendo enviada. Hay un propósito, hay un fin. Y ese oír del mensaje del Evangelio no muchas veces tiene el efecto o sucede o pasa lo que queremos que pase. Lo que también en muchas ocasiones puede traer desánimo, puede traer de alguna manera desazón, puede traer incluso tristeza, el bajar los brazos, porque esto no prospera como debiera prosperar según nuestro propio entendimiento. Pero esta situación no es ajena o sea, es parte de lo que también de alguna manera nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos reveló y nos dio y nos quiso y nos quiere hacer entender a cada uno de nosotros en esta jornada. ¿Por qué? Porque recordemos que la gran comisión dice, toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y enseñen, dijo Jesús, todas las cosas que yo les he hablado. Bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a que guarden estas cosas y vayan haciendo discípulos, extiendan este mensaje, extiendan esto que yo les he dicho de alguna forma. Por ende, eso es un propósito no exclusivo de pastores, de maestros, de evangelistas, aunque es obviamente parte de su rol principal, sino que es algo que nos atañe a cada uno de nosotros. Y de esto vamos a estar hablando en esta jornada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, al versículo, del capítulo 4, perdón, del versículo 1 al versículo 13. Es una parábola conocidísima. Y espero también que esa cotidianidad, esa cercanía, esa primera aparente sencillez que pudiera tener, que para algunos de nosotros, que como dijo nuestro hermano Chat, tal vez por años hemos escuchado la palabra de Dios en el Evangelio, no nos prive de poder extraer el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta jornada. Nosotros recientemente lo vimos, tuvimos una serie, vimos el Evangelio de Marcos, por lo tanto pasamos por esta parábola. Y anteriormente también en el mediano plazo habíamos visto una serie asociada a las parábolas del Señor, donde nuevamente volvimos a tomar esto. Pero no obstante aquello, de alguna manera, cuando me dieron la oportunidad en esta semana de poder estar frente a ustedes, pensé en esto y esto fue precisamente lo que creo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Imaginemos
Concepción, un día de semana, una semana laboral, el centro de la ciudad, lleno de ruido de todos lados. Están los bocinazos, están el ruido de los motores, están los gritos de los vendedores ambulantes. Por otro lado, alguna persona cantando, tocando algunos instrumentos. Otro tanto grupo de gente caminando y avanzando por la ciudad con audífonos. Y otro grupo también en el mismo sentido, atento a sus celulares, mirando el mensaje, respondiendo, caminando absorto en su idea, en sus cosas, en sus tareas. Y justo en medio de esta ciudad, en medio de Concepción, de algún edificio público, por alto parlante se anuncia, hay una situación peligrosa, por lo tanto necesitamos que lo antes posible evacúen toda esta zona. Luego de aquella situación ocurre una catástrofe y muchas de las personas que estaban circulando en aquel lugar, lamentablemente, no les sale bien para ellos y resultan muy malheridos o ya no están. ¿Por qué ocurrió esto? Precisamente porque había mucho ruido de todos lados. Porque muchos otros simplemente tal vez lo escucharon y dijeron, no sé, es para tanto, a lo mejor puede ser una falsa alarma o es alguna broma o alguna situación que no me atañe. Otros pensaron, estoy muy ocupado y no puedo cambiar mi rumbo, tengo que hacer lo que tengo que hacer, si no la cosa se va a poner compleja. Y otros simplemente no escucharon por estar con audífonos. Y solo unos pocos se salvaron los que realmente creyeron en aquel mensaje, tomaron atención y tomaron las precauciones que se les estaba señalando. De algo como esto es que justamente lo que nos habla el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y lo hace a través de una parábola. Dice así las Sagradas Escrituras. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Las parábolas, que son un recurso muy usado por Jesucristo nuestro Señor, son historias, ilustraciones, imágenes que se toman de la vida cotidiana y se arma una historia ficticia, y a través de esta historia ficticia nuestro Señor Jesucristo de alguna manera estaba entregando a sus oyentes y le estaba de alguna manera mostrando verdades acerca del reino de Dios.
les estaba queriendo enseñar que de alguna manera vieran cómo funcionan las cosas en el ámbito espiritual y específicamente en lo que respecta el reino de Dios. Hoy día nosotros, amados, amadas, los que hemos creído, los que de alguna manera hemos sido sujetos de la misericordia y de la gracia de Dios al recibir entendimiento de su amor y de su gracia, y se nos ha perdonado los pecados, estamos siendo y estamos caminando en el reino de Dios. Y cada uno de nosotros está en esa situación y parte de eso, el testimonio es que ustedes están aquí en esta jornada, que de alguna manera apartan tiempo y apartan de su disposición para estar acá, para escuchar, para tener un tiempo de comunión principalmente con el Señor, para juntos a la congregación alabar y bendecir su nombre, para poder tener tal vez un tiempo de oración. Entonces nos atañe a nosotros y es lo que Jesús quería enseñar. Y tan de alguna manera central es esta parábola dentro de su doctrina, dentro de su enseñanza, que Jesús en el versículo 13 de alguna manera les reconviene y les dice, oye, no saben esta parábola, no logran verla, no logran entender lo que les estoy tratando de decir. Estamos en problema, porque si no la entienden, no van a poder entender el resto de las parábolas. Entonces es necesario que nosotros entendamos lo que Jesús nos está tratando de decir. Y esto era tan de alguna manera llamativo que obligó a muchos de los que a pesar de que tenía un lenguaje sencillo, a pesar de que tenía una imagen de alguna manera cotidiana, no era la interpretación de esto, lo que Jesús quería decir, no era tan evidente. De tal manera que a sus cercanos y a los 12 les obligó a acercarse a Cristo y a decirle, Señor, ¿qué quisiste decir? ¿De qué se trata lo que tú estás hablando? Y es el primer llamado en esta mañana que quiero hacerles, queridos amigos, queridos hermanos. Es fundamental, es esencial que cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, que nos llamamos cristianas, nos acerquemos y busquemos y preguntemos acerca de lo que oímos y acerca de lo que leemos. Porque de lo contrario corremos el peligro de alguna manera de estar circunscritos en el otro grupo. Porque en el versículo 11 Jesús dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas. Si bien es cierto, el reino de Dios amplía sus brazos y la gracia y la misericordia de Dios extiende, ¿no es cierto?, sus manos para abrazar y atraer a todo aquel que en él cree, a todo aquel que recibe esta manifestación de gracia y de amor de parte del Señor. Cuando estos brazos comienzan a rodear, es que de alguna manera no todos llegan a aquel punto. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Dice también su palabra. Pero, ¿por qué suceden estas cosas? Precisamente se extiende un poquitito más en lo que señala Mateo capítulo 13, versículo 10, que es está escrito y es el paralelo de esta misma parábola. Y se extiende un poquitito más en la explicación que aquí el Señor da. Dice Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablas de esta manera? ¿Por qué tal vez no eres un poco más claro con lo que quieres decir?
Y Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amado, amada, somos bienaventurados. Tenemos el tremendo privilegio de ir mucho más allá, aún de aquellos que tuvieron la bendición de estar cara a cara con Jesucristo. Porque muchos de ellos que estuvieron en aquel lugar, reunidos frente a la barca donde nuestro Señor y Salvador estaba predicando, frente a la barca donde nuestro Señor estaba enseñando, simplemente se quedaron con la primera parte, una historia simpática, no muy entendible, no sé cómo aplicarla, que me hablaba de pajaritos, que me hablaba de caminos, que me hablaba de un sembrador, pero hasta ahí nomás. Sin embargo, aquellos que tuvieron la disposición de acercarse a Cristo, aquellos que tuvieron la disposición de preguntar, aquellos que tuvieron la disposición de ir un poco más allá, la palabra les fue revelada y pudieron ver y entender de qué estaba hablando nuestro Salvador cuando precisamente refirió la parábola que nosotros hemos leído. ¿Y de qué está hablando nuestro Señor? ¿De qué más específicamente a nosotros se nos quiere ir hablando en esta jornada? Dice el versículo 14, vamos a acotar un poquitito más esto. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Primer punto, vamos entendiendo este dibujo que nuestro Señor Jesucristo hizo de la siembra y esta semilla que cae en distintas tierras y esta semilla que tiene distintos, que no todas de alguna manera cumple el propósito por el cual fue sembrada o fue señalada. Entonces parte diciendo en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y ahí está la iglesia. Y ahí está el pueblo de Dios. Y como les decía, no es un rol acotado específicamente al anciano, al predicador, al ministro, al evangelista, al maestro, sino que es una tarea para cada uno de nosotros. Todos somos potenciales sembradores del evangelio. Todos somos potenciales sembradores de la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos impulsado por el amor, por la gracia, por lo que a nosotros nos ha bendecido. Entonces queremos que otros reciban también de esto que nosotros tenemos. Recuerden a Pedro, ¿no es cierto?, cuando estaba en la puerta del templo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que en nosotros debiera sobreabundar en primera instancia? Es precisamente palabra de Dios. Es precisamente el contenido del Evangelio. Atendiendo, ¿no es cierto?, también a lo que dijo nuestro hermano Alan y nuevamente otra oración. Nosotros lo hemos escuchado en muchas ocasiones y a veces por años. Por tanto, debiéramos sobreabundar en aquello y debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces tenemos en el capítulo, en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, hermano, hermana, iglesia querida, tú y yo somos los que sembramos la palabra. Por lo tanto, la semilla a la que se refería toda la parábola que contó nuestro Señor Jesucristo a partir del versículo 3, o a partir del versículo, 3 del capítulo 4, la semilla a la que se refería el Señor es la palabra escrita, el Evangelio de Dios. El sembrador, la iglesia. La semilla, la palabra.
Ya tenemos dos elementos de esta parábola, pero hay un tercer elemento. Y nos dice el versículo 15, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Entonces ya tenemos el tercer elemento, porque nos hablaba del sembrador que salió a sembrar y que comenzó a esparcir la semilla, y algunas semillas cayeron en orilla en camino, otras semillas cayeron, ¿no es cierto?, en un terreno pedregoso, otras semillas cayeron entre espinos y otras semillas cayó en buena tierra. Sabemos quién es el sembrador, sabemos qué es la semilla, y ahora nosotros sabemos a qué se refería en esas diferentes tierras o en esos diferentes lugares en donde cayó la semilla. Y eso es las personas. Y eso es aquel que me está oyendo. Si bien es cierto, esta parábola tiene una orientación fundamental que tiene que ver con la gran comisión y con la tarea sagrada y central que tiene la iglesia, que es predicar el evangelio, aquí comienza a entrar un poquitito más profundo, porque no solamente nos va a servir a cada uno de nosotros a saber y a entender por qué no cumple el efecto que nosotros creemos y sabemos y entendemos que va a cumplir o que debe cumplir en el mundo, en el entorno en que nosotros estamos, sino que también nos va a permitir hacer una autorradiografía, el poder mirarnos a nosotros mismos, el poder de alguna manera observarnos hacia el interior. Entonces tiene como este doble efecto, el poder mirar a mi entorno, el poder mirar a mi alrededor, qué es lo que está sucediendo en el aspecto del evangelismo y de extender la palabra, pero también mirarnos hacia nosotros mismos, porque está refiriéndose que esta tierra es todo aquel que oye el mensaje, en quien es sembrada la palabra del Señor. Dice, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones y comienza a precisar, comienza a apuntar un poquitito más fino, no solamente a hablar de las personas en forma general y en forma integral, sino que va a un lugar un poco más específico y un poco más central en cada ser humano, que es el corazón. El corazón. Sobre toda cosa guardada, dice las Escrituras, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De ahí viene el sentir. En el corazón están todas las cosas, las buenas y las malas, también dicen las Escrituras. Ahí es donde quiere llegar el Señor. Es ahí donde el Señor apunta la semilla, al corazón de cada uno de las personas que son receptoras del mensaje y de la palabra del Señor. Ya tenemos la figura completa. El sembrador, la iglesia, el pueblo de Dios. La semilla, la palabra. Y el terreno donde esta palabra es sembrada, las personas y más específicamente el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Es ahí donde Dios está apuntando a cada una de nuestras vidas. Pero no siempre este corazón es receptivo. No siempre en este corazón sucede lo que queremos y anhelamos que suceda y lo que queremos y anhela el Señor que suceda. Y para los discípulos que estaban escuchando, para la gente que estaba escuchando en aquel entonces, era de alguna manera igual algo contraproducente, algo que no lograban entender, porque delante de sus ojos, sobre todo para sus cercanos, que tenían la revelación y el entendimiento de que Cristo estaba frente a ellos, era de alguna manera impactante entender que a pesar de que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, y que no solamente era a través de palabras, sino que era a través de hechos. Su enseñanza era profunda, era luminosa, era brillante. No tenía de alguna manera cómo contradecirse ni por los más grandes maestros. Los más grandes maestros quedaban mudos ante la expresión que tenía nuestro Señor y Salvador para enseñar y para impartir las verdades del reino. Pero esto era acompañado de milagros, gente viendo, gente sanando de lepra, gente saliendo de los sepulcros, panes multiplicándose, tormentas cesando.
Entonces era sumamente impactante y glorioso lo que estaba sucediendo ahí. Pero a pesar de eso, si nosotros nos vamos unos versículos atrás del capítulo 4 que nosotros hemos leído en el Evangelio, según San Marcos, nos podemos dar cuenta de que había su propia gente estaba diciendo, oye, debe estar medio loco Jesús. Realmente se salió de sus casillas con las cosas que nos está diciendo. Y más aún, los fariseos y los escribas estaban diciendo, este no es otra cosa que un agente de Belcebú. Los receptores del mensaje, los que estaban escuchando a Jesús, tenían, muchos de ellos, lo que tenían esa clase de impresión acerca de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces no vemos la recepción que queremos o anhelamos que suceda en los corazones y en la vida de las personas que nos rodean? Precisamente por lo que Jesús nos dijo, es esencial que comprendan esta parábola. Porque esta semilla se siembra. Y en el sembrador noten que no hay una discriminación o una separación, mira, en este terreno sí, en este terreno no, porque no es prerrogativa del sembrador el discriminar. No es un elemento que tenga que estar en nuestros corazones como hijos e hijas de Dios el juzgar a quien sí y a quien no. Recuerden lo que dijo Pablo, ¿no es cierto?, que muchas veces lo he traído también a esta instancia. Dice Pablo, uno es el que sembró, otro es el que regó, Dios es el que da el crecimiento. Por tanto, no es, digamos, de la iglesia el juzgar a quien sí y a quien no. La iglesia, amados, nosotros tenemos la tarea simplemente de sembrar. Y aquí comienza a ser más específico, porque dice que una cayó sobre a orillas del camino. Y el camino podemos entenderlo tal vez no como los caminos que nosotros hoy conocemos, sino que muchas veces en medio de los campos, en medio de las vegas o de las lomas, hablando un poquitito más, lenguaje un poco más campestre, muchas veces hay huellas por donde tal vez pasan los animales, o hay huellas por donde pasan las personas que son más delgaditas, o hay huellas por donde pasan vehículos o carretas que son generalmente dos marcas que están al lado del camino. Y a diferencia de todo el resto del camino, ese lugar es un lugar donde no crece nada, obviamente porque siempre está siendo pisado, porque siempre está siendo compactado, porque siempre está sufriendo un roce. Pero eso mismo lo hace particularmente duro, donde no hay ninguna posibilidad de que una semilla pueda de alguna manera caer en aquel lugar, ser abrazada por la tierra y comenzar a germinar. No puede. Entonces se convierte en un terreno absolutamente inhóspito para la semilla, pero al mismo tiempo un terreno de oportunidad para las aves, según lo que nos relata también la parábola que nosotros hemos leído. Y esas aves que nosotros hemos leído es nada más y nada menos, de acuerdo a la explicación de nuestro Señor Jesucristo, no es nada más y nada menos que representación en la parábola. No vayan a creer que los pájaros son diabólicos o algo por el estilo. En la parábola es nada más y nada menos que Satanás. Satanás que está listo, presto y dispuesto a tomar esa semilla y a sacarla de aquel lugar, a robarla de aquel corazón. Ese es el primer camino. El segundo camino, la segunda tierra donde esto cae, tiene que ver con un terreno que aparentemente es fructífero. Un terreno que aparentemente está bien, está bueno. Pero bajo ese terreno hay una pequeña capa de material vegetal, pero luego hay una capa de material mineral, rocas, piedras. ¿Qué sucede acá según la parábola de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hemos leído? Es que la semilla cae, pero esta semilla, ¿no es cierto?, comienza esa raíz, pero no puede profundizar porque no tiene más a dónde seguir, porque hay piedra. Entonces resulta que llegado un momento sale el sol abrasador en medio del desierto, en la tierra de Judá, en la tierra de Israel, que está, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, y eso provoca que la semilla, al no tener raíz y no tener profundidad, simplemente muera y deje de prosperar. Iba bien, pero llegó al pequeño brote, llegó el sol,
y esta semilla dejó de germinar. Luego tenemos el tercer terreno explicado en la parábola, que es esa semilla que cayó entre espinos. Conocemos la zarzamora y conocemos lo que hemos visto, sobre todo, digamos, estando en el sur, hemos visto cualquier espino que es sumamente prolífico, que es una maleza que crece mucho y que tiene la particularidad de que no permitir que nada crezca bajo ella. No hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque precisamente no deja, ¿no es cierto?, que el sol y todo lo que proviene de arriba germine, no deja ninguna otra semilla, tapa, obstruye todo. Por lo tanto, la parábola explica que cae la semilla ahí, la semilla empieza a crecer, pero prontamente es ahogada por estos espinos. Y la última tierra que nos habla nuestro Señor Jesucristo es precisamente una tierra donde la semilla cae y esta semilla comienza a prosperar. No en el porcentaje ideal o el mejor porcentaje, pero hay una tierra en la que de alguna manera germina esta semilla, logra crecer, se sustenta y a su tiempo da fruto. Según la palabra de Dios, alguna al 30, otra al 60 y otra al 100%. Por cada semilla que se sembró, 30, en fin, hay un muy buen rendimiento, sobre todo la que tiene el 100%. Es un rendimiento genial para la semilla. Estos son los 4 terrenos, y entonces vamos a saber y entender y ver cómo estos terrenos entonces muestran muchas veces los corazones de las personas que son auditoras o receptoras del mensaje y de la palabra del Señor. Y aquí donde yo quiero introducir el título, oigan, pongan atención. Oíd, dijo el Señor, pongan atención acerca de esto. Porque hablamos de la semilla que cayó junto al camino y estamos hablando específicamente de un corazón endurecido. Nosotros vemos en la palabra de Dios ejemplos del corazón endurecido, como lo que ocurre, por ejemplo, en Éxodo capítulo 8, versículo 32, donde Moisés se acerca al faraón con la palabra de Dios a decirle, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que el Señor quiere que tú hagas, esto es el camino por el cual Dios quiere que tú andes, esto es el tipo de decisiones que Dios quiere que tú tomes. Entendiendo un poquitito y ampliándolo un poco a lo que hoy día sucede. Sin embargo, en Éxodo capítulo 8, versículo 32 dice que el faraón endureció aún más su corazón. Ayúdenos, amada iglesia, al Señor a tener un corazón receptivo al mensaje y a la palabra de Dios. No sea que nuestro corazón esté endurecido. No sea que nuestro corazón esté cerrado. Tenemos otro ejemplo, el mismo ejemplo que les mencionaba, donde vemos que los fariseos simplemente estaban en Lucas capítulo 6, versículo 11, enojados con lo que estaban escuchando. Estaban sentidos con lo que Jesús les estaba diciendo y discutían entre sí qué podían hacer contra Jesús. Se estaban levantando por lo que estaba en sus corazones, qué es lo que podemos hacer en contra de esto. Nuevamente vemos el ejemplo de un corazón cerrado, apretado. Dice el versículo 15, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Y aquí vemos un actor preponderante en el cual cada uno de nosotros también debe poner atención. Porque muchas veces, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos en su gran estatura espiritual, es justamente a Satanás actuando inclusivemente, incluso sobre nuestras propias vidas o susurrándonos a nuestro propio oído, cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que escuchamos el Evangelio. Incluso puede estar sucediendo ahora. ¿Acaso no recordamos en el libro de Éxodo, por ejemplo, en el huerto del Edén, un lugar tranquilo,
un lugar ideal a Satanás acercándose y comenzando a susurrarle el oído a Eva. ¿Acaso Dios te ha dicho que de este fruto no puedes comer? Pero ¿no será que Dios no quiere que ustedes sean como Él? Y comienza el susurro, y comienza el cuestionamiento, y comienza a levantarse la barrera en el corazón de las personas que están oyendo muchas veces el consejo de la palabra de Dios y el mensaje de Cristo. Cuidémonos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Iglesia, tienes que crecer en discernimiento, tenemos que crecer en entendimiento, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo, que este mundo que nos rodea es mucho más que este micrófono, que lo que tocamos, que el teléfono o que lo que estamos de alguna manera manejando día a día, es mucho más. Hay una batalla por tu alma, hay una batalla por nuestro corazón, hay una batalla que se está dando. Y en esta batalla el enemigo, aunque es vencido, aunque el Apocalipsis nos dice que es aplastado y que es eliminado, aún está actuando hoy día muchas veces en medio de nosotros y muchas veces sutilmente, susurrándonos a nuestros oídos y no permitiéndonos avanzar, crecer y fructificar como Dios quiere que nosotros avancemos, crezcamos y fructifiquemos. No permitamos que el enemigo actúe sobre nuestras vidas. Como dijo Martín Lutero, y no tengo claro si es de la expresión, pero lo he escuchado más de alguna vez, no podemos impedir que las palomas vuelen sobre nosotros. Hablando, ¿no es cierto?, del contexto de catedral y lugares donde se movía, pero sí podemos impedir que las palomas hagan nido sobre nuestra cabeza. Seamos astutos, despiertos y atentos, estemos atentos a lo que está sucediendo en nuestro corazón, a lo que está sucediendo en nuestras vidas, a las posibles acciones que eventualmente Satanás está tomando o puede estar tomando o cómo nos puede estar influenciando hoy día que estamos acá. En un rato más cuando salgamos. O me van a decir que muchas veces es súper fácil llegar aquí. O me van a decir que a veces, muchas veces estando aquí y a veces podemos estar tranquilos días enteros haciendo otras cosas o estando en nuestras casas, pero muchas veces cuando llegamos a este lugar comienzan las interrupciones, comienzan los pensamientos, comienzan a surgir actitudes que incluso muchas veces nos son extrañas nosotros mismos, no sabemos por qué nos enojamos, no sabemos por qué nos molestamos, no sabemos por qué nos entristecemos. ¿No será tal vez u otro que está actuando en nosotros? Y que nosotros estamos de alguna manera abriendo la puerta y dejando actuar. O recordemos muchas veces, o podemos recordar, ¿no es cierto?, lo que Jesús dijo o lo que la palabra dice acerca de Judas Iscariotes en algún minuto. Cuando Judas Iscariote, la palabra de Dios se refiere y dice, oye, fue el enemigo que puso en su corazón entregar a Jesús. O cuando vemos, ¿no es cierto?, a Jesús interactuando con Pedro, Jesús revelando cuál iba a ser su fin o hacia dónde se debía ir para ya entregar su vida en favor de la humanidad. Y Pedro le dice, no te acontezca tal cosa, a ti no te puede suceder eso. Y Jesús lo para y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres pie de tropiezo. Vemos la acción. Y no necesariamente tiene que ser en alguien extremo como en Judas, que estaba destinado a eso, pero puede ser en alguien como Pedro, que se dejó influenciar de alguna manera para ser interlocutor del enemigo y así poner tropiezo en el propósito que Cristo tenía para con respecto a su Padre y respecto al reino de Dios. No sé si me entienden. Amados, amadas, no permitamos que el enemigo robe lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, sobre todo lo que está contenido en la palabra de Dios. Seamos inteligentes, seamos despiertos, estemos atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esos son los de junto al camino. Ese es el terreno del cual está hablando Jesús. Pero luego tenemos un terreno pedregoso. Luego tenemos un terreno, ¿no es cierto?, en donde la palabra cae. Dice el versículo 16,
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Al momento. Y muchas veces hemos visto esos brotes. Muchas veces nosotros mismos hemos experimentado esos brotes. Y Jesús acá lo está asimilando, ¿no es cierto?, como aquella semilla que sí cayó y que sí germina. ¿Se recuerdan ese experimento que nos hacían hacer muchas veces, sobre todo los de más antigua generación, el típico porotito en el algodón? Para poder ver, ¿no es cierto? Pero sí podíamos ver precisamente cómo generalmente este porotito en medio de este algodoncito lograba germinar. Pero ¿cuántos de ahí pudieron obtener, ¿no es cierto?, más porotos para poder consumir? Pues nunca. Nunca llegó a su fin eso. ¿Por qué? Porque precisamente no estaba en el terreno apropiado, porque no tenía dónde echar más raíz, porque no podía seguir avanzando para seguir creciendo. Muchas veces sucede así también en nuestra vida espiritual. O muchas veces sucede así también en alrededor, en el mundo. Y también de ese efecto, de eso que está sucediendo en aquel lugar, muchas veces proviene, ¿no es cierto?, el desánimo, la tristeza, el desaliento de hermanos y hermanas que con mucho amor, que con mucha dedicación siembran por mucho tiempo en personas, pero finalmente no prospera y no hay frutos. A pesar de que en un principio hay gozo, hay alegría, hay buena onda y todo lo demás, finalmente este porotito que se sembró en el vasito no llega a término, no llega a producir frutos, porque el propósito de la semilla es que produzca frutos. De esto nosotros podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, que muchos de los discípulos que estaban con Jesús lo abandonaron. Imagínense. ¿Y por qué lo abandonaron? Porque la palabra de Cristo fue una palabra para ellos durísima, que les estaba hablando de su sacrificio, de comer su sangre, de beber su sangre, de comer su carne y de beber su sangre. Entonces fue una palabra chocante, fue una palabra durísima, fue algo que no pudieron asimilar. ¿Y cuál fue la decisión de muchos después de escuchar aquello? Ah, no, yo no sigo. No, aquí ya no hay, ya no hay espíritu, ya no, esta cuestión no tiene ningún brillo, ya no me está animando, ya no me está gustando lo que estoy escuchando en la alabanza, en fin, no sigo, me voy, me aburro, no me gustó. Eso sucedió en aquellos también. Pero no tuvieron la diligencia, no tuvieron la actitud, no tuvieron la asertividad de hacer básicamente lo que hicieron sus discípulos cuando escucharon la palabra del sembrador. Señor, ¿qué quisiste decir? ¿De qué se trata lo que escuché? ¿Qué quiso decir el hermano? Porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero ¿cuántos lo hacemos en verdad? ¿Cuántos podemos quedar con lo que el Señor nos ha señalado o con lo que no nos quedó muy claro? ¿Y cuántos podemos o cuántos tienen la disposición o el ánimo de ir un ratito y preguntarle al Señor una oración? O acercarse a un hermano o una hermana y preguntarle, oye, mira, en realidad, ¿de qué se trató esto? ¿Me puedes contar un poco más? O escribir un WhatsApp, en fin. No, nos quedamos con la primera reacción y nos apartamos. Esto es lo que sucedió en San Juan capítulo 6, versículo 66. O vemos una situación similar en Hechos capítulo 8, versículo 13 al 21, donde en el avanzar del Evangelio se le predicó entre esos a un personaje llamado Simón el Mago. Y a Simón el Mago se le predicó el Evangelio y creyó. Pero nuevamente su raíz no era profunda. Nuevamente este germinar era un brote incipiente que no tenía posibilidad de prosperar. ¿Por qué? Porque luego cuando vieron la manifestación del Espíritu Santo, Simón el Mago no tuvo otra más brillante idea que de ir y ofrecer dinero. Yo quiero eso, ¿cuánto cuesta? Una doctrina sin fundamento, un muy mal entendimiento del Evangelio y de lo que de esto se trata, y finalmente le llevó a tener una tremenda reprensión de parte del apóstol cuando le dijo, tu dinero perezca contigo, apártate de mí, tú no tienes parte en el reino, y ojalá Dios te conceda la posibilidad de arrepentirte.
¿Pero por qué? Porque si bien es cierto había parido, era parte de la iglesia, estaba asistiendo, había muy mal entendido, porque seguramente no tuvo la diligencia de profundizar, de crecer, de querer saber, de entregarse definitivamente a las manos del Señor y finalmente sufrió este fin. Y hay una palabra que a mí me impacta mucho también en los evangelios cuando Jesús le reprime a las personas que le estaban siguiendo y estaban diciendo, ustedes no vienen más conmigo que por los panes y los peces. No están interesados finalmente en el reino, no están interesados en lo que realmente yo tengo que entregarles. Ese es el tipo de terreno al cual se refiere el terreno pedregoso. Luego tenemos un siguiente terreno, que es el terreno entre espinos. Y vaya que muchas veces esto sí que se hace evidente en muchas de nuestras vidas, porque tal vez no es muy fácil ver para nosotros esta escena, ¿no es cierto?, del corazón endurecido y del diablo robando la semilla, ni tampoco muy bien las piedras que están ahí, porque esto requiere también de tiempo, porque finalmente se trata de tiempo, porque dice el mismo Evangelio, el capítulo 15, el versículo 16, acerca del terreno anterior, dice, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y no es fácil de verlo porque finalmente esto lo define el tiempo y las circunstancias, cómo enfrentamos las circunstancias, cómo avanzamos en medio de la tormenta. Y si es que esto es capaz tal vez muchas veces de dejarnos fuera o dejarnos out, no es porque falte el poder de Dios, la gracia de Dios o la misericordia de Dios, sino que simplemente no hay raíces. Y podemos cada uno de nosotros tomar acción sobre estas cosas. Y luego viene el tercer terreno, que sí es más fácil de ver, como les decía. Dice el versículo 18, y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Amigos, hermanos, hermanas, nuevamente reitero, esta exhortación o esta reflexión fundamentalmente está asociada a la gran comisión, ya que a la iglesia pueda entender de que hay situaciones espirituales que ocurren a nuestro alrededor y que nosotros debemos confiar no en el que siembra, no en el que riega, sino que en aquel que da crecimiento. Para Dios no hay nada imposible. Y si muchas veces nosotros no estamos viendo la palabra prosperar, no estamos viendo los frutos, las semillas germinar o los frutos comenzar a brotar, debemos entender de que esto fue algo que Jesús a nosotros no los dejó claro y solamente debemos continuar sembrando la palabra de Dios. Pero a su vez, a la luz de esta palabra, tenemos la oportunidad de mirar nuestros propios corazones. ¿Qué es lo que está sucediendo cada vez que leemos las Escrituras? ¿Qué es lo que está sucediendo cada vez que escuchamos la exhortación? ¿Cuánto tiempo dura esa semilla en nuestras vidas, en este caso sin que sean ahogadas por el WhatsApp, por la preocupación, por la cuenta, por el examen que tenemos que dar, por las preocupaciones, los ahogos, el afán de conseguir aquello? De eso nos está hablando el Señor. Nos está diciendo que lo otro no sea, que sea malo en sí. Está bien que en nosotros hoy día deba estar el deseo de continuar, de avanzar, de prosperar. Pero muchas veces como eso, el efecto que está produciendo, y tal vez sí estás avanzando, pero lo que está haciendo es ahogando la palabra. El hermano Alan, y nuevamente lo reitero, dijo, por muchos años, ¿qué resultado ha habido después de tanto tiempo en que nosotros mismos hemos sido expuestos por la palabra? Tal vez es tiempo de que podamos entender que pueden ser estos espinos que está alrededor. Yo vivo en un lugar rural y frente a ese lugar, a donde yo vivo, hay un cerro cruzando el camino. Y tuvimos
toda una vida y toda una infancia jugando y caminando por ese cerro. Hace no mucho tiempo el dueño de aquel lugar, que era también vecino, falleció, los hijos vendieron, y el nuevo dueño, que obviamente no tiene pocos recursos porque son muchas hectáreas, todo el perímetro lo cerró completo, con unas tremendas rejas. Obviamente ya no quería que nadie más pasara por aquel lugar. Y yo hace un par de meses atrás fui a ver porque había visto mucho movimiento. ¿Qué estarán haciendo? Yo, curioso, me metí por otro lado, obviamente, por otro lado del cerro, porque quería ver, oye, fueron lugares donde nosotros caminamos, jugamos, íbamos a sacar zarzamora, en fin. Entonces, era la curiosidad, no el invadir, ¿ya? Un lugar privado. Y me di la vuelta por otro lado, por el cual sí tenía acceso, y voy y de repente veo ese lugar totalmente cambiado. Y vi terrenos que no había visto. ¿Y sabes lo que había hecho el nuevo dueño? Una de las primeras cosas que hizo, tiene un nombre técnico, pero es una máquina muy grande que va arrasando con toda la maleza y va limpiando el camino, de brazadora o algo por el estilo, no recuerdo el nombre específico, pero que va moliendo toda la maleza y va despejando, despejando. Había visto toda mi vida metros y metros cubiertos por zarzamora y ahora estaban despejados, y ahora eran lomas limpias, y ahora eran lugares abiertos, porque él quería tener esta posibilidad y había obrado para que ese terreno estuviera limpio. Y estando limpio de toda la maleza y de la zarzamora y de los matorrales, ahora habían muchos más metros o hectáreas de lo que originalmente él tenía cuando lo había adquirido. Pero ¿cuál fue la acción de esta persona? Limpiar, sacar la maleza, sacar la zarzamora, preparar el lugar. Ayúdenos el Señor a ser sabios en aquel sentido, a preocuparnos de nuestro propio corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque la semilla tiene ese lugar como zona donde caer, pero una zona donde caer no simplemente para ahí quedar, sino que como la semilla tiene ese fin, es germinar, crecer, prosperar y llevar mucho fruto. Mucho fruto. Marcos capítulo 10, versículo 22 nos habla de un momento en que el joven rico se acerca a Jesucristo y le dice, yo te quiero seguir, pero resulta que él, afligido por esta palabra, por lo que Jesús le dijo, cuando le dijo, muy bien, vende todo lo que tienes y sígueme, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estaba el ánimo, estaba la disposición, había escuchado mucho, dijo voy a seguir a Cristo, pero cuando llegó esa instancia ya no continuó, porque nuevamente los espinos para este joven, para este rico, de las riquezas y las posesiones, ahogaron la palabra del Señor. Y hay un pasaje súper triste en 2 de Timoteo, capítulo 10, donde el apóstol Pablo habla de un personaje que también es conocido, que se llama Demas. Y miren lo que dice Pablo acerca de Demas, un compañero de milicia que por un tiempo lo había acompañado. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, Demas me ha desamparado amando más a este mundo. No continuó porque para Demas era mucho más importante lo que en su vida cotidiana, diaria, hablando del mundo, del trabajo, del negocio. Insisto, no es que esto sea negativo, pero para él en su minuto, en el momento de decidir, era mucho más llamativo aquello, por lo tanto dejó todo lo que tenía que ver con el reino de Dios y amó más al mundo y se fue. Ayúdenos el Señor a no ser un Demas, sino que por el contrario, a amar a Cristo. Y luego, ¿no es cierto?, hubo un último terreno, un terreno donde la semilla cayó y donde la semilla prosperó, donde la semilla dio fruto, y esa es la evidencia finalmente de que un corazón fue receptivo, estaba abierto y es apropiado para la palabra de Dios. Finalmente, que hayan frutos, que hayan evidencias. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, aunque se estaba refiriendo a otra cosa, sirve perfectamente para entender de que es el fruto lo que evidencia la semilla y si esta semilla finalmente prosperó o no prosperó. Yo tengo un palto en la casa, lindo el palto, tremendas hojas.
años que está ahí. Sirve para los pajaritos, sirve para la sombra, pero jamás ha dado una bendita palta. Jamás. Y ya este año ya está medio sentenciado. Porque no ha dado. Y han sido años, no estoy hablando de meses, años. ¿Serán unos? 20 años. Así un par. Imagínense la esperanza, el ánimo. No, sí, ahora sí, ahora sí. Y ahí está, pero este año ya está sentenciado. ¿Por qué está sentenciado? Porque aparte de hojas y refugio de pajaritos, no da fruto. Tomemos, amados, amada, acción sobre nuestras vidas a la luz de este consejo, a la luz de esta palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 1, 16, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos. No sé si será el 30, no sé si será el 60, no sé si será el 100. Dios lo sabe. Recordemos también la parábola de la repartición de los dones. A algunos les dio 1, a otros 2, a otros 3. Dios reparte como Él quiere. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, porque finalmente es Dios el que va repartiendo. Y si alguno le da más, gloria a Dios, y sí, es muy vistoso, y sí, se muestra, pero también a Él se le va a exigir más y es mucho más responsable, o Él o ella. Pero procuremos de que esto sea prosperado. No nos desanimemos cuando no así sucede, iglesia. Yo sé que hay muchas personas que han dedicado tiempo, años, esfuerzos, recursos a sembrar, a que otros conozcan, a que otros sepan, a que más el reino de Dios se extienda. Y esto muchas veces no parece avanzar, sí, porque fíjense que de 4 terrenos solamente uno fue próspero. No es una estadística o matemática para aplicar en este lugar, porque entiendo que este terreno es mucho más fructífero y el hecho de que estén aquí, 10 señal también de aquello. Y gloria a Dios por aquello. No nos desanimemos, iglesia, en el sembrar, pero sí tomemos este consejo y esta palabra para revisarnos y examinarnos. Por favor, no cometamos el error de mirar al lado y juzgar. No, es que ella es porque es un terreno pedregoso. No, es que aquí son los espinos. No, amado, no es nuestra función. Pero sí te invito a que en esta mañana cada uno de nosotros se autoexamine, se revise y vea cómo está tu corazón y puedas tomar acción sobre aquello. No permitas que el enemigo cumpla su propósito. Deja a Dios actuar. El Señor hará. Oremos. Señor, queremos en esta mañana primero darte gracias por los sembradores, por las sembradoras, por aquellas personas que tienen el ánimo y la disposición de esparcir tu palabra. Gracias. Gracias por la persistencia, gracias por el amor, gracias, Señor, por la bendición que hemos recibido. Muchas veces a través de las manos de esas personas. Te bendecimos. Oramos especialmente por nuestros hermanos misioneros que trajeron semilla y la sembraron en este lugar. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que persisten y siguen sembrando a través de los grupos de crecimiento, a través, Señor, del discipulado, a través del trato personal. Te bendecimos porque hay abundancia, Señor, de semilla. Pero esa abundancia también a nosotros hoy día nos hace responsables. Anímanos a cada uno de nosotros ser sembradores, sembradoras, porque la semilla está.
No seamos ninguno de nosotros negligentes en este quehacer, Señor, que es del reino, sembrar. También te pedimos ayuda, Señor, y dirección de tu Espíritu Santo en esta hora, para que ninguno de nosotros permita que el enemigo robe la semilla, que nuestros corazones sean corazones blandos y receptivos, que no seamos sujetos de brotes de emocionalidad simplemente temporal, sino que los corazones sean afirmados en ti, Señor. Que en momento de la prueba, que en momento de la angustia, que en momento de la tristeza, cada uno de nosotros puede estar tomado de tu mano y así pasar, Señor, por el valle de la sombra y de la muerte, asistidos y pastoreados por ti, Señor. Oh Señor, que seamos sabios cada uno de nosotros y no permitamos que los espinos ahoguen tu palabra. Que seamos diligentes y astutos. Tu palabra dice que hay tiempo para todo. Y este tiempo que tú nos das en esta jornada de día domingo es un tiempo para ti, Señor. Para ti. No seamos, Señor, como Marta, que estaba tremendamente afanada, sino que tengamos el espíritu que tenía María. Un momento, Señor, que tomemos este tiempo, cada vez que llegamos a tu casa, de simplemente sentarnos a tus pies y escuchar lo que tú nos tienes que decir, Señor. Tú estás aquí. Oh, Señor, no permitas que desperdiciemos este tiempo. Anima a tu iglesia. Anima, Señor, a tu iglesia en esta jornada y permítenos salir agradecidos, contentos. Hemos recibido, Señor, y dispuestos ahora, Señor, a llevar mucho fruto para tu gloria. En nosotros ha sido sembrado, en nosotros ha sido regado. Señor, da el crecimiento para tu gloria y que estos frutos sean evidentes, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos dándote gracias por la iglesia y por tu misericordia. Amén.